día de hoy lo que corresponde a cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son alteraciones estructurales y funcionales del aparato circulatorio, y esto es cualquier cosa que altere la gestación cuando la mamita tiene 8 a 10 semanas de embarazo. Muchas veces la madre todavía no se ha dado cuenta que está gestando en las primeras semanas, y ya el aparato circulatorio, el corazón y todas las estructuras aledañas ya se están formando. Cualquier cosa que pase en este periodo inicial puede ser el responsable de tener un bebé con una cardiopatía congénita. Esto es un problema a nivel mundial. Se dice que en el Perú, 6 por cada 1000 recién nacidos vivos tiene alguna forma de una cardiopatía congénita. En Chile es la segunda causa más frecuente de muerte en menores de 1 año. En Colombia, 15.000 por cada 100.000 recién nacidos vivos tiene alguna forma de cardiopatía congénita. Y la incidencia a nivel mundial es muy similar a lo de estos países latinos que sí tienen registros. Niños con cardiopatía congénita, un 35% va a requerir cirugía antes del primer año de vida, y de estos el 25% es en la etapa neonatal, un 50% antes del año. No hay factores específicos, es una suma de interacciones que pasan en la gestación. Por eso se dice que su etiología es multifactorial: ambiental, genética, eh, infecciosa. No se sabe exactamente cuál es el gatillo para que se pueda producir una cardiopatía congénita. ¿Qué nos ayudaría realmente enormemente? Hacer el diagnóstico prenatal, al menos en nuestro país, porque solamente, miren, de 100, solamente menos de 30 gestantes saben que tiene un bebito que va a nacer con un tipo de cardiopatía. Y no estaríamos corriendo y dando a luz una mamá con un bebé con problemas muy graves en un pueblito alejado, donde el acceso a salud, donde el acceso a un hospital, que llegue a Lima porque no va a tener otro lugar donde poder resolver o hacer que ese bebé sobreviva a esa situación, a esa cardiopatía tan grave, y que muchas veces llega tarde, o solamente lo constatamos que tenía una cardiopatía congénita en una necropsia. Entonces realmente es un problema de salud pública. ¿Qué es importante para poder determinar los antecedentes? Los antecedentes es fundamental en la gestante, los antecedentes perinatales. Alguna enfermedad en la madre. La madre tiene diabetes, tiene lupus, recibe algún tipo de tratamiento, ha tenido infecciones durante el embarazo, especialmente infecciones virales como rubiola, citomegalovirus, parvovirus, medicamentos y drogas, consume anticonvulsivantes, alcohol, anfetaminas, algún otro tipo de drogas. Antecedentes natales es fundamental. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue el LATGAR? ¿Cómo fue el peso al nacer? ¿Tuvo necesidad de darle soporte de RCP al nacer? ¿Nació deprimido o no? Antecedentes familiares. Si la familia ya cuenta con antecedentes de cardiopatías congénitas, eso aumenta 3 a 10 veces la incidencia que en la población general. El antecedente de muerte súbita cardíaca en la familia, también esto incrementa la incidencia de una cardiopatía congénita. Arritmias malignas, miocardiopatía hipertrófica, son antecedentes que siempre tenemos que indagar. Enfermedades sistémicas o infecciosas presentes en el ámbito familiar. Esos son datos que a veces se nos escapa, y no debemos olvidarnos lo gran importante que eso puede ser para el pronóstico de ese bebé. Entonces, recordemos que algunos síndromes genéticos pueden asociarse a cardiopatías congénitas, como la trisomía 13,
la trisomía 18, la trisomía 21, el síndrome de Turner, el síndrome de Marfa, el síndrome de Williams, el Coloram, entre otros. Pero existen problemas metabólicos que pueden afectar el corazón, que son enfermedades de depósito, como la mucopolisacaridosis, la glucogenosis, alteraciones de cadena respiratoria mitocondriales, defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, como ven, los problemas genéticos, la gran mayoría van a tener asociado alguna forma de cardiopatía congénita. ¿Qué debemos valorar? Los signos y síntomas que pudieran hacer sospechar la presencia de una cardiopatía congénita. Si el niño súbitamente se pone cianótico al esfuerzo, si el niño tiene dificultad para respirar o para alimentarse. Recuerden que el niño siempre tiene las fosas nasales bien cerraditas y la boca bien cerradita. Cuando vemos aleteo nasal, las narinas bien abiertas, bien amplias, eso ya significa un esfuerzo respiratorio. Dificultad para alimentarse, un bebito que no puede no puede lactar en forma continua, eso nos debe llamar la atención. Dificultad para respirar, disnea, diaforesis sin explicación, en reposo, pobre ganancia pondestatural, el niño no va creciendo ni ganando el peso adecuado con otro bebé de su edad, intolerancia al ejercicio, aunque sea pequeños, sensación de palpitaciones o taquicardia, dolor torácico y pérdida de conocimiento. Entonces, o síncope. Todo eso son causas muy frecuentes de por qué debemos sospechar que ese niño pudiera tener alguna cardiopatía congénita. Entonces, ¿qué debo hacer cuando examinemos a un niñito? Tenemos que ver el aspecto general. ¿Tiene algún fenotipo particular? ¿Cómo está la coloración de su piel? ¿Es cianótico? ¿Es pálido? ¿Está ictérico? ¿Cómo está su desarrollo pondestatural? ¿Cómo están sus funciones vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial en miembros superiores y miembros inferiores cuando es la primera vez que evaluamos a ese paciente, la saturación de oxígeno, alteraciones del ritmo, llenado capilar, para que no se nos vaya a escapar alguna forma de alteración del ritmo. Debemos evaluar, inspeccionar cómo es el precordio. Es un precordio quieto, es un precordio hiperdinámico, tiene alguna deformidad torácica, tiene un pectus carinatus, tiene un pectus excavatum, cómo está ventilando, tiene alguna dificultad para respirar, tiene tirajes intercostales, subcostales, hay circulación colateral, cómo está el abdomen, es prominente, hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, dónde está el situs abdominal, el hígado está a la derecha, hay signos de insuficiencia cardíaca o hay evidencia de que hay alteraciones junto con el ritmo cardíaco, primer, segundo ruido y ritmo de galope o presencia de otros sonidos adicionales como son los llamados soplos cardíacos. Entonces, a la inspección, choque de punta, si ese precordio es hiperdinámico, si hay ingurgitación yugular, si hay latido carotídeo, a la palpación hay impulso ventricular, izquierdo, derecho. ¿Cómo están los pulsos periféricos? No olvidemos siempre el pulso. Miembro superior, miembro inferior. ¿Están normales? Nos olvidamos. Si vemos diferencia en los pulsos superiores e inferiores, tenemos que controlar la saturación en miembro superior y miembro inferior. Hay diferencias, la presión arterial en miembro superior y miembro inferior. Hay diferencias, eso ya nos va a hacer sospechar de alguna forma de cardiopatía congénita. Hay frémito, a la ocultación, los ruidos cardíacos como son, están rítmicos, están regulares, están taquicárdicos, están bradicárdicos, hay soplos, como son esos soplos, sistólico, diastólico, continuos, a dónde se irradian, al cuello, a la axila,
a la espalda, son regulares o no son regulares. Entonces, todo eso es de suma importancia en la inspección. Recordemos que la coloración azulada, la que llamamos cianosis, es por presencia de 3 a 5 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada. En pediatría puede tener dos orígenes la cianosis, o es de causa pulmonar o es de causa cardíaca. Para diferenciar la cianosis podemos realizar una prueba de oxígeno. Si le ponemos oxígeno y el niño mejora la cianosis, probablemente esa cianosis sea de causa respiratoria. Si no mejora la cianosis, lo más probable es que esa cianosis se deba a una causa cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías más frecuentes en la población pediátrica? En primer lugar, la comunicación interventricular, entre 25 a 30%. En segundo lugar, la comunicación interauricular, un 10%, junto con la persistencia de conducto arterioso. Entre las cardiopatías, la más frecuente en la forma cianótica tenemos la tetralogía de Fallot. En forma general ocupa un 6 a 7%. La estenosis aórtica, un 6 a 7%, la coartación de aorta clásica, un 6%, entre otras. Pero si hablamos del neonato, solamente del neonato, en la primera semana de vida tenemos cardiopatías que van a debutar por su gran complejidad y gravedad y que ponen en peligro la vida del bebé. Esta tenemos a la cabeza la transposición de grandes vasos, un 15%, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un 12%, y la coartación crítica del recién nacido, un 7%. En la segunda semana de vida debuta la coartación de aorta crítica del recién nacido, las comunicaciones interventriculares grandes y el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y en la segunda quincena de vida debuta las comunicaciones interventriculares graves, grandes, de gran compromiso hemodinámico, la tetralogía de Fallot, severas, extrema, o la coartación de aorta crítica del recién nacido. Entonces, nosotros debemos hacer una clasificación muy simple. ¿Es acianótico o es cianótico? Mi paciente es acianótico. Tengo que preguntarme, ¿tiene flujo pulmonar aumentado o tiene flujo pulmonar disminuido? Es acianótico, pero tiene flujo pulmonar aumentado. ¿Qué cardiopatías podrían ser? Las más comunes. Comunicación interventricular, persistencia de arterioso, comunicación interauricular, coartación de aorta crítica del recién nacido o ventana aortopulmonar. No, mi bebito tiene una cardiopatía acianótica con flujo pulmonar normal a disminuido. ¿Qué cardiopatías pueden ser? Las más sencillas, o las que nos dan más tiempo. Estenosis pulmonar, estenosis aórtica y la coartación de aorta clásica del lactante. No, estoy frente a un niño que está cianótico. Entonces, si es un niño cianótico, yo tengo que preguntarme, ¿tiene flujo pulmonar aumentado o tiene flujo pulmonar disminuido? No, mi paciente es cianótico y con signos de congestión pulmonar. O sea, tiene flujo pulmonar aumentado. Acá tenemos la transposición de grandes arterias, el drenaje venoso anómalo pulmonar total, la doble salida del ventrículo derecho, tronco arterioso común, ventrículo único, atresia pulmonar sin estenosis pulmonar. No, mi paciente es cianótico y con signos de hipoflujo pulmonar. A la cabeza, la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, anomalía Dexter y atresia tricuspidea con estenosis pulmonar. Entonces, ¿cómo yo me ayudo, aparte de la clínica, a estar seguros que mi paciente es acianótico o cianótico? Observando. Una vez que ya dilucidé, ¿es acianótico o estoy segura que es cianótico? ¿Cómo estoy segura que tiene hiperflujo? Miren esta placa. Veo el corazón aumentado de tamaño y veo redistribución del flujo. El flujo va de los cilios para afuera
y de los cilios para arriba. Las bases están oscuras, casi no hay flujo. Esta placa es de congestión pulmonar, o sea, signo de insuficiencia cardíaca. No, mi paciente tiene flujo pulmonar disminuido. ¿Qué voy a ver en la radiografía? La silueta cardíaca aumentada de tamaño y el flujo pulmonar está severamente disminuido. Comparemos ambos campos pulmonares. En esta, no hay duda, la radiografía nos ayuda a confirmar que estamos frente a una cardiopatía con flujo pulmonar disminuido, mientras que a la izquierda de su pantalla están viendo la placa con flujo pulmonar aumentado. Entonces, pasemos a hablar de las cardiopatías congénitas acianóticas más frecuentes. En primer lugar, tenemos la persistencia de conducto arterioso. Cuando hablamos de una conducto arterioso persistente, cuando la conexión presenta más allá del periodo neonatal, especialmente en un recién nacido a término. O sea, cuando un niñito nació entre sus 38 y 40 semanas de embarazo y el conducto arterioso después de la segunda semana de vida está todavía permeable, como ven acá en el dibujito, hablamos de una persistencia del conducto arterioso. Y cuando hablamos del conducto arterioso permeable, es más indicado hablar cuando estamos frente a un recién nacido prematuro, donde la apertura funcional o reapertura en caso de ductus cerrado funcionalmente. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso. El 10% de las cardiopatías congénitas representan a la persistencia del conducto arterioso. Es más frecuente en las niñas, 2 veces a 1. Proviene del sexto arco aórtico y es más frecuente en los prematuros. Inclusive te dice que cuando más prematuro, el conducto es del tamaño de la aorta descendente. Imagínense lo grande que es el conducto y los problemas que nos da en esta población. Cada vez tenemos muy buenos neonatólogos y hacen que estos prematuros sobrevivan. Uno de los primeros problemas más frecuentes es el conducto arterioso permeable. Microscópicamente contiene musculatura lisa en su capa media y la íntima es más gruesa por tejido mucoide. Según la morfología del conducto arterioso, puede clasificarse según la clasificación de Krichenko, donde hablamos la forma A, que es como un cono, donde la boca aórtica es más ancha y la boca pulmonar es más angosta. Esta es la forma más frecuente de la persistencia de conducto arterioso, casi ocupa el 80% de los tipos de conducto arterioso persistente. La B es la forma de ventana. Es amplio y escaso longitud, es casi muy corto el trayecto. La forma C es tubular. Es tanto la boca aórtica y la boca pulmonar son de la misma dimensión. La D es compleja, donde hay zonas muy estrechas, dilataciones y zonas muy estrechas. Y la forma elongada, la E, que es mucho más largo, que si hay que cerrarla con dispositivo, muchas veces requiere hasta 2 dispositivos para poderla cerrar. Entonces, como ustedes ven, esta es las formas según anatómica, la clasificación de Krichenko, que es la más frecuente. Normalmente el cierre del conducto arterioso se debe a la síntesis de la prostaglandina, a la inhibición de la prostaglandina E2, I2 y la E1, que es exógena, y al aumento de la presión arterial de oxígeno. El cierre fisiológico se va a producir por una contracción y migración del músculo liso, ocluyendo 4 a las 4 o 12 horas después de haber nacido en un 30% de niños que nacen a término. A las 24 horas, el 85% de niños que nacen a término, el conducto ya comenzó a cerrarse. Y a las 48 horas, casi el 100% de niños a término se cerró fisiológicamente el conducto.
El cierre anatómico requiere más tiempo porque va a haber un aumento de la fibrosis de la capa media e íntima, y esto va a ocurrir hasta los 14 días y inclusive en algunos niños hasta los 3 meses después de haber nacido, especialmente si son prematuros. ¿Cuál es la clínica que van a presentar estos pacientes? Lactancia entrecortada, diaforesis, pobre ganancia de peso, o sea, signos de insuficiencia cardíaca. El soplo es un soplo muy típico. El soplo es un soplo que le llamamos soplo en maquinaria, de Gibson, soplo continuo. Comienza con el primer ruido y comienza el soplo de gran intensidad, enmascara el segundo ruido y termina justamente cuando empieza el siguiente ciclo cardíaco. Se va asociado a pulsos saltones o pulsos Zeller. Es un soplo que se va a encontrar en segundo espacio, línea paresternal izquierda, y se va a irradiar hacia la espalda. Puede haber PCA pequeños, que pueden ser asintomáticos, PCA medianos, que causan signos de insuficiencia cardíaca, pero ganan peso y pueden tener inclusive frenio. Los PCA grandes causan gran signo de insuficiencia cardíaca, los niños no ganan peso y estos generalmente van a tener que ir a una resolución quirúrgica pronto. También existe un llamado PCA silente, donde el niño es asintomático, muchas veces no se escucha nada, la radiografía es normal, el electro normal, pero en la ecocardio es tan sensible que lo evidencia. Entonces eso se llama persistencia de conducto arterioso silente. Se puede asociar, si no hacemos nada en manejar y corregir esta cardiopatía, puede evolucionar a la hipertensión pulmonar. Inicialmente por el gran hiperflujo que tiene y posteriormente aumentando la musculatura pulmonar y se va yendo al síndrome de Eisenmenger. Se invierte el shunt y ya hace que esta cardiopatía sea no tributario a cirugía. Entonces, ¿qué hacemos para poder diagnosticar? Miren, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Gran cardiomegalia, extensa de cavidades izquierdas, con arco pulmonar prominente, bastantes signos de congestión pulmonar. Hemos dicho del flujo, hay redistribución de flujo, el flujo va hacia de los hilios para afuera y de los hilios para arriba. Como se ve más blanco los ápices pulmonares y las bases casi no se ve flujo. Y en la placa lateral, como se ve el crecimiento de las cavidades izquierdas. ¿Qué vamos a ver en el electro? Generalmente hipertrofia y sobrecarga sistólica de las cavidades izquierdas, y el ecocardio es la que nos va a dar el diagnóstico. Miren, este es un eje corto donde vemos, acá está la aorta, y vemos, miren, esta es la pulmonar. Este diámetro de corte transversal debería ser como este diámetro de corte longitudinal del tronco pulmonar. Y la pulmonar es casi más de 2 veces la aorta, donde vemos la rama derecha, la rama izquierda, y vemos como si la pulmonar tuviera otra ramita. Y cuando le ponemos el doble color, vemos que viene un flujo en rojo y un flujo en sentido contrario. Esto es el flujo del ductus. Entonces, acá es lo que vemos en la anatomía, lo que vemos con el doble color, que nos da a confirmar la presencia del conducto arterioso permeable. Y miren cómo el flujo del Doppler, que es un flujo, con el Doppler pulsado, como vemos el flujo continuo de la característica del soplo, que es de esta cardiopatía. En los niños prematuros podemos tener opción de hacer un tratamiento farmacológico con uso de indometacina, ibuprofeno. La indometacina casi ya no se está usando por el compromiso renal precoz que hacen en los niños cuando son muy prematuros. Se aconseja, se ve mejores resultados con ibuprofeno, aunque también hay algunos que recomiendan usar paracetamol, aunque por la experiencia no es tan efectivo en una dosis. A veces se requiere 2 a 3 sesiones para poder hacer que disminuya y pueda llegar a cerrarlo, a veces no definitivamente, esta cardiopatía. El cateterismo es una opción y el tratamiento quirúrgico es otra opción.
Si ustedes ven acá en esta radiografía, miren acá donde estoy poniendo en mi mouse, hay una línea, como un arito, que en la lateral se ve mejor, en esta zona. Ese es un dispositivo endovascular que a través de un cateterismo que ha cerrado un conducto arterial. Entonces, cada vez van a ver ustedes niños que pueden llegar a un poco más del año o un poquito más de 10 kilos y se puede entrar a cerrar los persistencia de conducto arterioso de mediano a pequeño para que no sean sometidos a una intervención quirúrgica. Entonces, esta es una opción que se puede hacer en los persistencia de conducto arteriano mediano para pequeño. En los demás, tendría que ser quirúrgico. Cuando más compromiso hemodinámico se hace más pronto. Apenas se diagnostica la insuficiencia cardíaca refractaria, tenemos que ir a tratamiento quirúrgico. La ventana ortopulmonar a veces la confundimos con un ductus corto, pero están pegadas prácticamente, no hay espacio entre la aorta y la pulmonar. Y pueden ser proximal, distal, total o intermedia. Dan gran compromiso hemodinámico, se ven en un corte mucho más alto, no se ve la anatomía del ducto, se ve el flujo color como pasa, y tenemos que tratar de identificar en una vista mucho más alta, un eje corto pero mucho más arriba, para poder confirmar que se trata de una ventana ortopulmonar. Esto es quirúrgico, esto da mucho compromiso hemodinámico, muchos signos de insuficiencia cardíaca y no hay otra forma de tratamiento. Estabilizar al paciente y ir al tratamiento quirúrgico a la brevedad posible. La cardiopatía más frecuente en la población pediátrica, la comunicación interventricular. Ocupa el 25 a 30%. Hay recurrencia en los familiares de primer grado de 3 a 4%. Si la mamá tuvo CIB, sus hijos tienen 3 a 4% más de posibilidades de también tener un CIB. La característica es un soplo holosistólico, comienza con el primer ruido y termina con el segundo ruido. Desde que comienza hasta que termina es de gran intensidad. Normalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el cuarto espacio, línea paresternal izquierda. Causa muchos signos de insuficiencia cardíaca dependiendo del tamaño y dónde estén ubicados. Los perimembranosos son los más frecuentes, también llamados como intracristales, conoventriculares. Son entre el 75 y 80% de las comunicaciones interventriculares. Aunque existe uno también llamado como tipo Herbode, que hay una pequeña porción del septum interventricular que colinda hacia la pared de la aurícula derecha. Y a veces hay pequeños defectos ubicados en este pedacito del septum. Y el sham va del ventrículo izquierdo de frente hacia la aurícula derecha. Los musculares. Recuerden ustedes que el septum interventricular tiene dos porciones. La porción perimembranosa, cerca a las válvulas, y 2/3 del tabique es el septum muscular. Los defectos musculares del septo trabecular ocupan el 5 al 20%, que pueden ser apicales, centrales, marginales o múltiples, como un queso suizo. Probablemente puedan tener cierre espontáneo porque están ubicados en una zona muscular. Muchos de ellos pueden cerrarse espontáneamente. El otro tipo de CIB son los infundibulares, o también llamado infracristales, conales o subpulmonares o subarteriales, llamados también doblemente relacionados. Estos ocupan solamente un 5 a 7% de todos los CIB, pero dan mucho compromiso hemodinámico. Estos tienen que ir a tratamiento quirúrgico sí o sí. Los defectos de entrada posteriores o también asociados a defectos de canal auriculoventricular ocupan 5 a 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay válvula mitral y no hay válvula tricúspide, sino hay un solo aparato valvular que va del lado derecho al lado izquierdo, que pueden tener 4 o 5 velos. Esta sola válvula auriculoventricular se asocia generalmente a defectos del septum interventricular en su porción superior.
Otra forma de clasificarlo son por el tamaño. Si pequeño en relación al tamaño de la aorta. Cuando ustedes tengan un informe de eco y no se acuerdan qué tan importante es, vean cuánto mide la aorta. Si el CIB es menor de un tercio del tamaño de la aorta, decimos que ese CIB es pequeñito. Si el CIB es entre un tercio a 2/3 del tamaño de la aorta, es un CIB mediano. O sea, sí ya está dando signo de compromiso hemodinámico. Si es mayor o del tamaño de la aorta, es un CIB grande que va a estar dando mucho compromiso hemodinámico. Esta forma es una forma sencilla y rápida para tenerlo en mente, como para poder saber si esa comunicación interventricular en mi paciente me va a dar mucho compromiso hemodinámico o muy poquito compromiso hemodinámico. Los CIB pequeños, el niño va ganando peso, no hay ningún sí. Tenemos que ir haciendo que gane peso, que crezca, para que llegue un tiempo prudencial, para que ver la opción de cómo cerrar ese defecto, porque el riesgo de endocarditis persiste. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes auxiliares? En la radiografía, cardiomegalia, arco pulmonar prominente, flujo pulmonar, redistribución de flujo. El flujo pulmonar está incrementado. Miren, el flujo está en los 2/3 superiores, del ilio para afuera y del ilio para arriba. Y las bases casi no hay flujo. ¿Qué más vamos a encontrar? En el electrocardiograma vamos a encontrar crecimiento de las cavidades izquierdas con signo de sobrecarga. Miren en la lateral cómo confirmamos el crecimiento de las cavidades izquierdas. Están pegadas hacia la columna, inclusive aplastando el esófago, lo que da la sensación de llenura precoz al bebito. Entonces, esto es lo que vemos en el eco. Estas es mis aurículas, mis dos aurículas, este es el septum interauricular, estos son mis dos ventrículos y este es mi septum interventricular. Solamente está 2/3 del tabique, me falta 1/3 del tabique. Esto es lo que se conoce como comunicación interventricular y la ecocardiografía es la que me da el diagnóstico. Este es un perimembranoso. Vemos que hay un pequeño huequito donde con el Doppler color, ¿cómo pasa? Este es una comunicación tipo muscular y esto es también perimembranoso que estamos viendo en un eje corto. Entonces, así es como vemos, esto es el perimembranoso, que se ve en el eje corto, como se ve la turbulencia. Entonces, eso, la ecocardio, el gol estándar para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, como ven ustedes acá. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Diagnosticamos una comunicación interventricular y manejamos la insuficiencia cardíaca. Como ya les explicaron, usamos diuréticos de asa, usamos inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, generalmente captopril, bloqueadores de la aldosterona para evitar problemas de hipocalemia, digoxina, se puede asociar si el cuadro de insuficiencia cardíaca es muy difícil manejarlo. Recordemos que debemos darle una dieta hipercalórica, hiperproteica, a veces con nutrición enteral continua, porque tenemos que preparar a nuestro paciente para un tratamiento quirúrgico definitivo. Y especialmente los chicos que están en clase funcional 3, 4, difícil de manejo, tenemos todo nuestro arsenal terapéutico y el niño no mejora de clase funcional, muchas veces hay que hospitalizarlo para darle soporte ventilatorio, inclusive no invasivo, con CPAP o ventilación mecánica si llegan a edema agudo de pulmón. Recordemos que hay que darle profilaxis para antibiótica ante cualquier invasión por el riesgo de endocarditis. ¿Y qué factores van a influir para el tratamiento quirúrgico del CIB? Si el niño tiene compromiso hemodinámico, dependiendo del tamaño y de las resistencias pulmonares y sistémicas. Si el niño es un CIB muscular y puede cerrarse espontáneamente, darle chance a que esto se produzca, especialmente a los musculares pequeños. El desarrollo, asociación con otras lesiones estructurales, prolaxo de insuficiencia aórtica, estenosis infundibular, no se va a esperar porque tiene que irse a corregir todo, no solamente el CIB, sino las lesiones
las otras defectos congénitos asociados. ¿Cuándo decidir el tratamiento quirúrgico? De acuerdo a la gravedad, si es un niño que está en ICC refractario y no mejora, tiene que ir a cirugía. Si está haciendo evidencia de que se está yendo a la hipertensión pulmonar, tiene que ir a cirugía. Si hay dificultad y efectividad en el tamaño del CIB, localización, edad, peso del paciente, se enferma y entra cada rato, hospitalizaciones porque tiene infecciones respiratorias generalmente frecuentes, tiene que ir a cirugía. Entonces, van a cirugía los que tienen compromiso hemodinámico, insuficiencia cardíaca, o QPQS mayor de 2, hipertensión pulmonar reversible todavía, insuficiencia aórtica severa o anomalías cardíacas asociadas. Y que tiene que ir a hacer el cirujano, cerrar el defecto a la brevedad posible. Pero también hay otras opciones, el tratamiento por cateterismo. Cuando tiene indicación de cirugía, cuando no hay defectos asociados, especialmente los CIB musculares, cuando esos CIB musculares son mayor de 4 milímetros entre el defecto y las válvulas auriculoventriculares, tiene indicación para que se cierre por cateterismo. Cuando no debería hacerse, si tiene ya signos de hipertensión pulmonar irreversible, si hay imposibilidad para darle antiagregantes, no puede recibir por algún problema hematológico antiagregantes, si hay sepsis o que el CIB sea muy grande, entonces no va a poder ir a cateterismo. Como ven acá está la foto donde se pintan los dos ventrículos y este es el CIB muscular y acá ya le pusieron un dispositivo a nivel del septo y ya el contraste solamente pinta el ventrículo izquierdo, ya no se pinta el ventrículo derecho, o sea, ya el defecto está ocluido totalmente. Y esto es como lo vemos en el eco. Esta zona refringente está a nivel del tabique interventricular y está cerrando un CIB muscular. Entonces, esta es una opción, pero tiene para todavía un grupo limitado de pacientes. La cardiopatía, dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, que ocupan el 15% de ellas, la comunicación interauricular. Pero si hablamos en la edad adulta, la comunicación interauricular ocupa el primer lugar. Esta es la que llega a edad adulta muchas veces y no sabían ni supieron durante toda su niñez o adolescencia que tenían una cardiopatía congénita. Son niños que desarrollan normal, ningún problema, por ahí le dijeron que tenía un soplito y cuando son adultos dice, sí, a mí me dijeron que de niñito tenía un soplito inocente. Un soplito inocente pues cuando son niñitos, no cuando ya uno es adolescente o adulto. Entonces muchos de esos son portadores de una cardiopatía congénita acianótica como el CIA. Y a más de algún alumno yo le he hecho el diagnóstico ya cuando está pasado por sus clases, por las prácticas por cardiología y le he hecho el diagnóstico a más de uno en todos estos tiempos que trabajo ya en el instituto de ser portadores de un CIA. Predomina más en el sexo femenino, como le dije puede pasar desapercibido. El shunt del CIA depende de la distensibilidad de los ventrículos, tardíamente desarrolla ICC y alteraciones del ritmo. Muchas veces la alteración del ritmo por ser taquicardias, extrasístoles, es el motivo por el cual hacemos en forma secundaria el diagnóstico de comunicación interauricular. Va a ser que predomine el impulso ventricular derecho, el segundo ruido cardíaco, la característica es desdoblado fijo, y el soplo es sistólico eyectivo. Se clasifican de acuerdo a la zona donde están ubicadas. Se ocupa la parte media del tabique, se llama ostium secundo, que es la forma más frecuente, casi el 70% de los CIA son ostium secundo. La más cercana a las válvulas tricúspide es la ostium primum, que ocupa el 20% de la CIA, y de la parte superior, la llamada seno venoso, ocupa el 10% de las comunicaciones interauriculares. El seno coronario es muy raro, ocupa menos del 1% de las comunicaciones interauriculares.
Entonces, ¿qué nos va a ayudar? ¿Qué exámenes auxiliares vamos a tener que realizar? Yo puedo tener en un CIA mediano para pequeño una placa como la de la parte superior, donde ustedes ven un corazón de tamaño normal, con un arco pulmonar algo prominente, flujo pulmonar normal y que no tiene ni asintomático por completo. O como que ven en la segunda placa, donde ustedes ven todo, nadie dudaría que acá el tamaño de la silueta cardíaca está más grande, la aurícula derecha está grande, el ventrículo derecho está grande y hay redistribución de flujo. Y la placa, la placa inferior es la placa lateral de la primera, donde ya vemos que la radiografía, el corazón se está pegando hacia el esternón. Quiere decir eso que las cavidades derechas ya se están haciendo predominantes. ¿Qué voy a encontrar en el derecho? Predominancia de cavidades derechas y a veces imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Qué voy a encontrar en el eco? El diagnóstico, voy a hacer el diagnóstico, miren acá, esta es la aurícula, esta es la otra aurícula y este es mi tabique interauricular y me falta la parte media. Con el doble color vemos cómo la sangre pasa de la cavidad izquierda hacia la derecha a través de un defecto que está en la parte media del septum interauricular. Acá vemos que el defecto está pegado a las válvulas mitral y tricúspide. Entonces, esta es la llamada osteoprimo, que es en la parte cerca a las válvulas auriculoventriculares. Y esta es en la parte alta, llamada seno venosa. Entonces, son los tres defectos más frecuentes dentro de las comunicaciones interauriculares. Como ven, el eco es el que nos da el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Si tiene signos de insuficiencia cardíaca, el arsenal terapéutico que ustedes conocen. Dependiendo de la clase funcional, diuréticos, bloqueadores de la aldosterona, antiarrítmicos si debuta con trastornos del ritmo como taquicardia paroxística supraventricular. Y el tratamiento va a ser quirúrgico si son sellas grandes con signos de insuficiencia cardíaca. El CIA estable con tratamiento médico, cirugía electiva entre los 3 a 5 años para evitar cambios irreversibles en las cavidades derechas y en la circulación pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones? Como les mencionaba, muchas veces debuta con las arritmias. Esta es una cardiopatía que tiene muchas de ellas pueden resolverse en forma con cateterismo terapéutico, en forma percutánea. Entonces, la CIA hemodinámicamente significativo y anatomía adecuada quiere decir que tenga bordes, tanto superior como inferior. Podemos colocarle un dispositivo como estos que ven en la foto. Este dibujo es de un Amplaxer, en el cual son dos platos que se van a ubicar, uno en la cavidad derecha del septo, otro en la cavidad izquierda del septo, obstruyendo completamente el defecto que hay en el septum interauricular y cerrando así en forma definitiva la comunicación interauricular. Los CIA pequeños con accidente cerebrovascular transitorio o evidencia de embolia paradójica tienen que cerrarse sí o sí. Pacientes con riesgo de embolia paradójica, hipercoagulabilidad, marcapaso endocavitario, tiene que cerrarse esos defectos. No se pueden cerrar en forma percutánea si hay ya signos de hipertensión pulmonar irreversible. ¿Qué complicaciones podría haber con este procedimiento? Embolización del dispositivo, pero existen técnicas en las cuales ellos pueden recuperar el dispositivo. Endocarditis infecciosa rara o también producir arritmias, porque recuerden que en la aurícula hay haces internodales que pasan también por ahí. Entonces, vayamos a otra de las cardiopatías que tenemos que tenerla muy presente, que es la coartación de aorta, que es la estrechez de la luz aórtica en la cara posterior, generalmente al nivel del istmo, después del
ocupa el 6% de todas las cardiopatías congénitas, el 7% debuta en la primera semana de vida, el 20% debuta en la segunda semana de vida, el compromiso de la aorta descendente abdominal es rara, la relación es 3 veces en hombres frente a una vez en mujeres, una madre con coartación de aorta tiene la posibilidad que su hijo el 4% de riesgo más de tener esta misma cardiopatía. Si el padre tiene una coartación de aorta, tiene la posibilidad de que su hijo tenga un 2% de posibilidad de también nacer con una cardiopatía congénita, como coartación de aorta. Se asocia síndrome de Turner, síndrome de Williams. Entonces hablamos de dos tipos de coartación de aorta. La que debuta en etapa neonatal, la llamada coartación de aorta crítica del recién nacido, que se asocia a hipoplasia del callado y del istmo. Hay circulación fetal, el shunt es de derecha a izquierda. Entonces todo lo que va a ir a la aorta descendente va a ser lo que pase de la pulmonar por el ductus hacia la aorta descendente. Y en cambio la coartación clásica del lactante, que nos da más tiempo, que debuta en la vida del lactante o muchas veces mucho después, afecta a niños mayores o a veces en la edad adulta o adolescencia, desarrolla múltiples colaterales y permite que ese niño sobreviva. Entonces, generalmente la coartación de aorta no viene sola, se asocia a aorta bicúspide un 30-80%, hipoplasia de callado aórtico, CIB, estenosis valvulares o subvalvulares aórtica, alteraciones mitrales en un 45%, aneurismas del polígono de Willis en 3-10%. La clínica depende de la gravedad de la lesión. El cierre del ductus agrava el cuadro clínico, la ausencia de pulsos en miembros inferiores, palidez, frialdad, mala circulación periférica, taquimia, ritmo de galope, hepatomegalia. El niño luce críticamente enfermo, estamos hablando de la coartación crítica del recién nacido. La evaluación de pulsos periféricos es de forma comparativa, debe realizarse de rutina en la evaluación pediátrica. No puede ser que todavía tengamos niños con coartación de aorta que nadie, ningún médico le tomó, no hablamos de pediatra, médico en general, le tomó el pulso en miembro superior y miembro inferior. No nos toma más de un minuto poder hacer el descarte de que tengamos frente a un niño con una posible coartación de aorta. Muchas veces el soplo sistólico se debe a las lesiones asociadas, porque la coartación de aorta en sí no sopla. Sopla el ductus, sopla el CIB, sopla los otros defectos asociados. Entonces, la coartación de aorta crítica del recién nacido, antiguamente llamada preductal, debuta con insuficiencia cardíaca clase funcional 4. Estos chicos entran a ventilación mecánica, shock cardiogénico, acidosis metabólica, alta mortalidad. Los pulsos periféricos disminuidos en miembros inferiores, diferencia de saturación de oxígeno mayor del 10% entre miembros superiores y miembros inferiores, hipertensión arterial en miembro superior derecho. Esa es la que debuta espantosamente. Muchas veces los niños fallecen y recién en la necropsia nos enteramos que tenía una coartación de aorta. La coartación de aorta, este es tratamiento quirúrgico sí o sí, inmediato. Una vez se estabiliza, el niño tiene que ser operado. La coartación de aorta clásica, o también llamada postductal, afecta al niño más grande, al niño lactante, al niño escolar, al adolescente, al adulto. Muchas veces debutan por hipertensión arterial o complicaciones de ella. Desarrollan múltiples colaterales que hacen que las manifestaciones sean más tardías. Entonces, como siempre, lo primero es tomar una radiografía. Miren esta radiografía con esta gran cardiomegalia espantosa, con hiperflujo pulmonar. Miren las costillas horizontalizadas. Esto es la placa de una coartación de aorta crítica del recién nacido. Mientras que esta placa donde vemos cardiomegalia, el flujo nos parece normal. Miren el arco aórtico, parece que estuviera elongada. Esta es una radiografía de una coartación de aorta clásica del lactante.
Y si ha pasado muchos años, estamos hablando de 8 a 10 años, vamos a ver estas muescas en el borde inferior de las costillas, donde están las flechitas. Eso se llama signo de Roessler, que se ve en las coartaciones de aorta evolucionadas. En el electro, crecimiento de cavidades izquierdas, en el de coartación crítica del recién nacido es crecimiento biventricular, mientras que en la coartación de aorta clásica del lactante vemos crecimiento predominantemente de cavidades izquierdas. La eco nos va a dar el diagnóstico. Miren el diámetro de la aorta, este es el callado, el tronco brachiocefálico, y miren cómo es un desfiladero, cómo la aorta se va adelgazando, hipoplasia del callado, y esta es la zona de la coartación. Eso es lo que vemos. Y cómo se ve el diente con el Doppler, el diente de serrucho o de aleta de tiburón, que es lo característico de la cola diastólica que se ve en la coartación de aorta. Y este es el angioten con reconstrucción digital. Miren cómo se ve la aorta ascendente, el callado, como la zona de la coartación, y la aorta descendente. Esta es la zona de coartación de aorta. Entonces, el tratamiento médico es manejar la insuficiencia cardíaca, soporte ventilatorio. Si es la coartación crítica del recién nacido, muchas veces necesitamos que el ductus no se vaya a cerrar. El ductus se cierra, ¿qué va a pasar? No le va a ir flujo a todo el abdomen, a toda la parte inferior del cuerpo. Entonces va a ser falla renal, falla hepática, NEC, se va a morir este bebé. Entonces necesitamos mantener el ductus, tenemos que administrarle prostaglandina E1 para mantener patente el ductus, estabilizar al niño, inotrópicos, corregir la acidosis y prepararlo para tratamiento quirúrgico. La cirugía correctora, toracotomía izquierda, resección y anastomosis terminal ampliada para evitar las zonas de recuartación. ¿Cuáles son las complicaciones? Sangrado, crisis de hipertensión arterial, quilotoras, parálisis del nervio recurrente y del nervio frénico, recuartación 15 a 30%, paraplegia, raras veces, pero puede producirse. El cateterismo terapéutico, la angioplastía primaria no en menores de 1 año, porque el 50% se recoarta a los 3 meses. Se indica angioplastía secundaria en la recoartación posoperatoria. Colocación de un stent recubierto en este tipo de situación. Como ven en la foto, le colocan un stent en un niñito que ya fue operado, pero que se está recoartando, y ahí sí puede jugar un papel de mucha ayuda. Colocarle un stent y darle chance a que ese niñito siga creciendo. Para mucho más adelante, y así van a ver ustedes el stent en la placa. Para más adelante, ya ir, si es que sigue estrecho, permitirle que crezca más para que vaya una corrección grave. Entonces, ahora hablaremos de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. La tetralogía de Fallot. Como ven en el dibujito, la tetralogía de Fallot ocupa 6 a 7% de las cardiopatías congénitas. Es una asociación de 4 defectos del Fallot clásico: la hipertrofia del ventrículo derecho, la dextroposición de la aorta sale dextropuesta un 50% hacia la derecha, una comunicación interventricular y una estenosis infundibular pulmonar. Entonces, estos son los 4 defectos que producen el Fallot clásico. Se debe a una microdelección del cromosoma Q22 en el segmento 11, y asociado al callado aórtico a la derecha en un porcentaje de pacientes. La anomalía coronaria felizmente se presenta en un 3%. La descendente anterior está naciendo de la coronaria derecha y cruza el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué es importante este dato? Porque a la hora de corregir no vaya a ser que te corten el tracto de salida y la coronaria esté pasando por ahí, y podemos tener una gran complicación. El Fallot, recuerden que nace rosado. El Fallot clásico
en su evolución comienza a hacer cianosis al esfuerzo. En los primeros meses, el inicio es la fase rosada, hasta que en forma súbita se torna cianótico definitivamente, porque el Xiang comienza a ser de derecha a izquierda. Mejora con la posición en cuclillas, miren la cianosis, para estar seguro que es cianosis y no el color de... Hay que verificar las mucosas, la mucosa oral o la planta de los pies. La acropaquia son signos tardíos, no se presentan desde la etapa inicial. Requiere tiempo para desarrollar. Por hipoxia crónica se desarrollan las acropaquias. El soplo sistólico eyectivo, el segundo ruido cardíaco, es poco audible, es de baja intensidad, es las características de esta cardiopatía. ¿Qué más hay acá? Hay poliglobula y circulación colateral, hematocritos generalmente por encima del 60%. Esos chicos tienen problemas de hiperviscosidad, riesgo de trombosis, obstrucciones vasculares, trastornos de coagulación, crisis de hipoxia. Hay variantes cuando al reloj se asocia comunicación interauricular, se habla de pentalogía de Fallot. La forma de asociación con atresia pulmonar es la forma más grave, produce cianosis precoz. Hay formas que se asocian donde no existe válvula pulmonar y esta forma cursa con insuficiencia respiratoria, bronquiomalacia. Las ramas pulmonares no confluentes, felizmente que son raras, pero también puede asociarse. Van a producir crisis de disnea, cianosis intensa, graves crisis de hipoxia severa, polimnia, taquicardia, compromiso del sensorio, convulsiones. Si no cortamos este episodio de crisis de cianosis, podemos llegar al paro cardiorrespiratorio y es ya irreversible. La posición en cuclillas, miren la niña cómo se irrita con facilidad. La posición en cuclillas, nadie le enseñó, pero sabe que adoptando esta posición aumenta la precarga, mayor la resistencia vascular periférica y hay un poco más de flujo hacia la pulmonar. Mejora su cianosis y puede seguir caminando. Factores precipitantes, hambre, dolor, llanto, estreñimiento, infecciones, anemia, pueden ser causas precipitantes de crisis de hipoxia. Entonces, ¿qué voy a ver en la placa? La imagen típica de zapato sueco, flujo pulmonar disminuido, crecimiento de las cavidades derechas. ¿Qué voy a ver en el electro? Hipertrofia. No hay electro. Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Se puede diagnosticar in útero? Sí. Porque miren, esto es de una gestante de 32 semanas. A las 26 semanas sospecharon, a las 32 semanas corroboraron. Miren, la aorta está saliendo de ambos ventrículos. Eso no es normal. O sea que ya in útero podríamos hacer el diagnóstico de esta cardiopatía sin ninguna discusión. Estamos viendo que la aorta está saliendo de ambos ventrículos. Está destropuesta y hay una comunicación interventricular y está destropuesta un 50%. Entonces, ya esta cardiopatía no debería ser una sorpresa cuando nace el paciente. ¿Qué debemos hacer si al niño lo tenemos en crisis de cianosis o crisis de hipoxia? Tenemos que adoptar la posición antárgica, vía aérea permeable, vía endovenosa permeable, pero el niño está en plena crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Posición antárgica. Y esa es la posición genupectoral, la que estaciona la madre para tratar de calmar la crisis de cianosis, si no, sedarlo. Pero al ponerle intramuscular o subcutánea, estamos haciendo que se irrite más. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces no tiene IV, es un niño que ha estado tranquilo y por algún motivo desencadenó la crisis de hipoxia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sedarlo. No se olviden que el midazolam se puede absorber en vía por la mucosa oral. Nosotros, mientras nos traen la morfina, mientras la preparan, mientras traen petidina, mientras la diluye, podemos tener a la mano midazolam 0.15 a 0.2 por kilo por vía sublingual purita, por la boquita, por gotitas, y van a ver cómo el niño se va a ir calmando y le va a permitir que ya ustedes puedan colocar una vía
lo comiencen a hidratar, corrijamos la acidosis, lo sedemos en forma más adecuada, lo hidratemos porque este es un chico que tiene es poliglobulia, está hemoconcentrado, está haciendo acidosis metabólica, entonces tenemos que corregir la acidosis, tenemos que hemodiluirlo y prepararlo para que vaya a un tratamiento quirúrgico. Los betabloqueantes nos va a ayudar para que vaya en un mejor tratamiento quirúrgico. Recuerden que la hipoxia desgasta el esmalte dental. Estos chicos tienen caries. Entonces hay que darle profilaxis para endocarditis para que vaya al tratamiento con el odontólogo. El tratamiento quirúrgico muchas veces va a depender de qué tan severas sean las crisis de hipoxia, a qué edad están debutando, para pensar solamente esa pulmonar es tan chiquita o tiene buen tronco y buena rama para que vaya a un tratamiento correctivo definitivo, pero si esa pulmonar está muy pequeña o las ramas no son confluentes o son muy delgaditas, de repente no va a poder ir al tratamiento quirúrgico, sino solamente a un paliativo. ¿Cuáles son las complicaciones? Insuficiencia pulmonar, arritmias o bloqueo auriculoventriculares. ¿Qué se tiene que ir? Probablemente a un implante pulmonar, felizmente ahorita existe la opción de poderle colocar una válvula por inserción percutánea sin otra cirugía, colocarle marcapasos si están bloqueados o requerir ablación si es que hacen arritmias muy difícilmente. La atresia pulmonar. Esta es una cardiopatía que todo médico debe conocer. Igual que la coartación de aorta crítica del lactante, la atresia pulmonar es una cardiopatía que es una emergencia neonatal. Es una cardiopatía ductus dependiente, es una cardiopatía que hace cianosis súbita alrededor de las primeras 24 horas de vida. Puede ser con CIB o sin CIB. Cuando va con CIB, tiene un montón de marcas. Cuando va sin CIB, tiene hipoplasia, tiene hipertrofia del ventrículo derecho y alteraciones en el tamaño de la válvula tricúspide. Es la forma más grave. Estos niños tienen hiperventilación, acidosis metabólica, crisis de hipoxia, segundo ruido único, y la ecocardio me va a dar el diagnóstico. Muchas veces el único flujo que le llega a lo que es la pulmonar o muchas veces a las ramas pulmonares nada más es a través del conducto. Si el conducto se cierra, no hay forma que vaya flujo a la pulmonar y ese niño se puede morir. Entonces, muchas veces, ¿de qué va a depender su supervivencia? Que el conducto se quede permeable. Entonces, si yo veo esta placa como zapato sueco, pero es un bebito de menos o alrededor de 24 horas de vida, yo debo sospechar con esta placa y la clínica de mi paciente. Le pongo oxígeno, no mejora con el oxígeno, quítele el oxígeno. Esta es una cardiopatía ductus dependiente. Lo más probable es que sea una atresia pulmonar y lo que tenemos que hacer es iniciar prostaglandina y trasladarlo a un lugar donde puedan darle resolución quirúrgica a la brevedad posible. Entonces, ¿qué es importante? Valorar el ventrículo derecho y la válvula tricúspide. De eso va a depender cómo está la circulación coronaria, tiene CIA, tiene foramen oval, cómo es el ductus, qué tan grande es. De eso va a depender la urgencia o no de la cirugía. El tratamiento inicial va a ser prostaglandina para mantener el ductus permeable, corregir la acidosis, mantener hematocrito adecuado. Recuerden que es una cardiopatía cianótica, requiere tener hemoglobinas, hematocritos altos. Si no tiene un buen CIA, necesito hacerle una atriosectomía y o colocación de un stent en el ductus para ver que le llegue algo de flujo a la pulmonar y mejore la hipoxia. Y si no, va a ir a cirugía, hacerle una paliativa, un Blalow-Taussig derecho modificado, y después una segunda cirugía para colocar un tubo valvado si tiene ventrículo derecho, y si no tiene ventrículo derecho tendrá que ir a una cirugía de Glenn, que es anastomosar la rama derecha de la arteria pulmonar a la vena cava superior, y después ir a otra cirugía que se llama Fontan, y después ya prepararlo para un trasplante cardíaco. Entonces, miren tantas cirugías que va a afrontar esta criatura. Pero
estamos haciendo. Antes estos bebitos se morían apenas nacían. Ahora hay opciones, todavía posibilidades que todavía podemos hacer que estos niños sobrevivan. Otra de las cardiopatías congénitas tipo flujo es la anomalía de Eppstein. ¿En qué consiste? Es una alteración de la válvula tricúspide. Es una válvula tricúspide elongada en el cual el velo septal se pega al septum interventricular. Es una válvula mixomatosa, grandota, que no cierra donde está el anillo de la tricúspide, sino cierra dentro del ventrículo derecho. Es una válvula, mire cómo están en el dibujito, acá está la pista anatómica. Es prácticamente el ventrículo derecho puede quedar muy reducido o casi no existe, dependiendo del grado de severidad de la anomalía de Eppstein. Y la radiografía es esta. Miren una gran cardiomegalia con una aurícula derecha que puede llegar hasta el otro tórax y flujo pulmonar disminuido. Pero no es porque hay una obstrucción, lo que pasa es que esta válvula es tan grandota, tiene cuerdas que lo fijan, que no llegan a cerrar y por lo tanto, lo que pasa de volumen al ventrículo derecho se regresa y casi nada puede llegar a la arteria pulmonar. Por eso tiene hipoflujo pulmonar. Entonces, la clasificación de Carpenter me va a dar la severidad de la anomalía de Eppstein. Tengo que hacer mediciones para poder ver qué tan severo es esto y qué tanta de supervivencia va a tener ese paciente. Esto lo hacemos con el ecocardio y los exámenes auxiliares que vamos a pedir van a ser la radiografía, como vemos acá, como les mencionaba, la aurícula derecha gigante que llega hasta el otro tórax con flujo pulmonar severamente disminuido. En el electro miden la onda P severamente acuminada, casi más grande que el QRS, que es la característica que nos está indicando que la aurícula derecha está enormemente crecida. Y la ecocardio nos va a confirmar el diagnóstico, donde vemos dónde está ubicado, dónde cierra la tricúspide, en la mitad del ventrículo derecho o casi no existe ventrículo derecho. Eso me va a dar lo complejo, lo difícil de esta cardiopatía. Ay Dios, ¿qué pasó? Entonces, el soplo que vamos a escuchar es un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia. En la etapa neonatal muchas veces no va a ocasionar mayor problema. La cianosis, dependiendo del grado de severidad del Eppstein, si es un Eppstein leve, moderado, va a pasar más tiempo para que nos ocasione problemas. Cuando se asocia a sella o foramen oval, puede haber palpitaciones, evidencia la cianosis. En el adulto puede llegar a la edad adulta y recién presentar días de esfuerzo, evidenciarse porque existe alteraciones del ritmo, evidenciado por palpitaciones o signo de insuficiencia cardíaca derecha. La mortalidad aumenta cuando las arritmias se comienzan a manifestar. El recién nacido más cianosis con flujo pulmonar disminuido requiere prostaglandina. Corregir la acidosis, inotrópico, soporte ventilatorio, óxido nítrico para disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Las arritmias relevantes requerirán ablación si es factible, pero la alta tasa que reciben hasta que si no tiene opción quirúrgica, este chiquito puede ser una arritmia maligna la causa de su deceso. La cirugía de cono está dando muy buenos resultados en este tipo de cardiopatía, pero muchas veces terminan en colocación de una prótesis en posición de tricúspide o el trasplante cardíaco. Otra de las cardiopatías que es importante que todo médico conozca es la transposición de grandes vasos. ¿En qué consiste? Es el 5% de las cardiopatías congénitas, más en varones que en mujeres, 3-1. Es un defecto en la rotación del tronco
de la aceptación del tronco arterioso, que se produce entre la cuarta y quinta semana de gestación. La aorta se conecta al ventrículo derecho, es anterior y derecha, y la pulmonar al ventrículo izquierdo, anatómico. Tenemos circulación en paralelo, incompatible con la vida si es que no hay una buena cámara de mezcla. 15% debuta en la primera semana de vida. La supervivencia depende del PCA y del que exista una comunicación a nivel auricular, ya sea a través de un foramen o una comunicación interauricular. Este es un niño que nace muy bien, buen peso, buen carga, y que se comienza a tornar cianótico, polineico, signos de bajo gasto, se choca, entra ventilación mecánica, le tomamos una placa. Ahora vamos a ver, son niños que hacen acidosis metabólica, shock cardiogénico, no auscultan soplo inicialmente. Son niños que al tomar una placa vamos a ver corazón como un huevito, pedículo estrecho, hiperflujo pulmonar, ausencia de timo, de aparremate, son inmunodeprimidos. En el electrocardiograma vamos a ver eje a la derecha, puede ser normal, no nos va a ayudar mucho, pero en el ecocardio vamos a ver que del ventrículo izquierdo están haciendo una arteria que se bifurca en dos, y del ventrículo derecho sale un vaso, una arteria que no se bifurca. O sea, del ventrículo derecho están haciendo la aorta y del ventrículo izquierdo están haciendo la arteria pulmonar. El eco en etapa prenatal debería hacerse el diagnóstico en etapa prenatal para que este niño nazca en un hospital de alta complejidad, para que pueda asistir con una UCI neonatal, donde se va una UCI cardiogénica para poder asistir a este bebé inmediatamente apenas nace. El eco va a corroborar el diagnóstico, si hay lesiones asociadas, cómo está la morfología del ventrículo izquierdo, cómo está la función del ventrículo izquierdo, cómo son las características del ducto, si tiene CIA o no tiene CIA, cómo está la anatomía de las coronarias, algo que nos va a indicar si este niño va a ir a un tratamiento quirúrgico definitivo o va a tener que ir a una cirugía de 2 tiempos. Por eso es la urgencia de poder hacer el diagnóstico lo más antes posible en esta cardiopatía. ¿Qué debemos hacer? Si el niño no tiene un buen CIA, hacer este procedimiento. Le colocamos prostaglandina para mantener el ductus permeable, corregir la acidosis y prepararlo para un cateterismo si no hay un buen CIA. Tiene que hacerse una atriocectostomía con balón, o también llamado procedimiento de Raskin, donde creamos un hueco en el septum interauricular y permitimos que haya mezcla de sangre, por algo de sangre oxigenada vaya al ventrículo derecho y pase por la aorta a los tejidos. Una vez que ya el niño está con prostaglandina, se le hizo el Raskin, probablemente hasta la necesidad de prostaglandina ya no sea tanta, se puede disminuir, y inclusive se puede hasta quitar la prostaglandina, porque ya tenemos una comunicación interauricular que va a permitir un buen pasaje. Y va a ir, si el ventrículo izquierdo todavía se mantiene bien, va a una cirugía correctora llamada cirugía Yatene o switch arterial. Y si el ventrículo izquierdo ya claudicó y no tiene muy buena morfología, no va a aguantar el gasto sistémico, tendrá que ir a una cirugía paliativa, nada más. Corrección de las anomalías coronarias puede incrementar la mortalidad. Requiere seguimiento con electroeco, evaluar lesiones residuales de por vida. Otra de las cardiopatías congénitas, felizmente no tan frecuente, pero en el instituto siempre van a encontrar, es el drenaje venoso anómalo pulmonar total. Es más frecuente en hombres, 2 veces a 1 en mujeres. Venas pulmonares no llegan a la aurícula izquierda, están conectadas con venas sistémicas. Pueden ser totales o parciales. Debuta con insuficiencia cardíaca y cianosis. Las más frecuentes son la llamada supracardíacas o aceno coronario, debutan con dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse, palpitaciones, pulso débil, signos de insuficiencia cardíaca
Cianosis leve, saturan alrededor de entre 88 y 92. Si se quedan tranquilitos, 92. Si están llorando, 88. Están así, con una cianosis muy leve. El 50% de ellas son el tipo supracardíaco, que quiere decir que las venas pulmonares no están llegando a su lugar, se juntan en un colector, este colector va hacia arriba por la vena vertical, vena innominada, y drena la vena cava superior. O pueden drenar directamente a la vena cava superior. Las intracardíacas, o sea que drenan al seno coronario o directamente a la aurícula derecha, son un 30%. Las infracardíacas, que llegan a la vena porta o al conducto venoso, o excepcionalmente a la vena hepática o vena cava inferior, ocupan el 15%, y las mixtas o conexiones anómalas de varios niveles, un 5%. A veces el drenaje mixto es una vena nomás, está fuera de su lugar, o son dos, o drenan por separado en diferentes formas. ¿Cuál es lo más grave? No solamente es el tipo, a dónde drenan, sino si son obstructivos o si son no obstructivos. Los obstructivos van a debutar más antes, en las primeras semanas. Va a haber cianosis más severa, edema agudo de pulmón, a veces no tanta cardiomegalia, hay hipotensión arterial, acidosis metabólica, y van a requerir ventilación mecánica. Los no obstructivos dan un poquito más de tiempo, debutan mayor del primer mes, cianosis leve, signos de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, inestabilidad hemodinámica, y muy rara vez hacen acidosis. Entonces, ¿qué vamos a ver en la placa? Vamos a ver la más frecuente, la imagen típica del muñeco de nieve, la cabeza del muñeco de nieve y el cuerpo del muñeco de nieve, con hiperflujo, mayor flujo en los ápices, menor en las basas. Esta es la imagen típica del drenaje venoso anómalo pulmonar total supracardíaco. Entonces, ¿cómo vemos eso? Miren, donde vemos en azulito, acá abajo, donde estoy con el mouse, no sé si me llegan a ver, esto es el callado aórtico. Este flujo rojo que ven que está subiendo, esto es la vena vertical, está dando la vuelta en rojito, y en azul ya está en la vena cava superior. Esto es el callado venoso o la cabeza del muñeco de nieve. Así lo vemos nosotros en el eco. Y van a estar las cavidades derechas severamente dilatadas. Las cavidades derechas llegan a ser tan grandes, dilatadas, que a veces colapsan las cavidades izquierdas. ¿De qué depende? Que tenga un buen sellado para que algo de flujo vaya a las cavidades izquierdas. El electro, crecimiento de cavidades derechas, el eco va a dar el diagnóstico definitivo, el angioten confirma el diagnóstico cuando tenemos la duda si hay alguna vena que está llegando en otra forma. El tratamiento médico solamente es para estabilizarlo, manejo de insuficiencia cardíaca, soporte nutricional, alto aporte de calorías y proteínas, y prepararlo para cirugía correctora. Muchas veces pueden requerir ECMO en forma prequirúrgica. ¿Y cuáles son las complicaciones que van a presentar? Crisis de hipertensión pulmonar, arritmias u obstrucciones. Entonces, esto es la forma más frecuente, el drenaje venoso anómalo pulmonar total supracardíaco. Es la imagen de muñeco de nieve, que es pregunta de examen, es una de las cardiopatías cianóticas con hiperflujo más frecuente, y es como nosotros lo vemos en la ecocardiografía. La doble salida del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Que la aorta está despropuesta más del 60% sobre el septum interventricular. Es un CIB extenso, la aorta puede estar conectada o no, casi totalmente, como le digo, más del 60% hacia el lado derecho. La clínica depende de la posición del CIB y del grado de flujo que tenga hacia la pulmonar. Va a depender qué cosa más se asocia. Se puede asociar transposición de los vasos, se puede asociar coartación de aorta, anomalía de la válvula mitral, anomalía en la válvula pulmonar.
La doble salida del ventrículo derecho con CIB subpulmonar es la más frecuente. La doble salida del ventrículo derecho más CIB subaórtica, perdón, es la más frecuente. La CIB con CIB subpulmonar es la llamada Taussig-B, es la que causa insuficiencia cardíaca de difícil manejo. Estos chiquitos entran a ventilación mecánica, alta mortalidad, a veces muy difícil de corregir. La doble salida del ventrículo derecho puede asociarse con doble CIB. La doble salida del ventrículo derecho puede ser con CIB no relacionado, cuando todos los vasos salen completamente del lado derecho, ambas arterias, y el CIB está en otra posición. No está debajo exactamente de las arterias. Entonces, ¿qué vamos a ver en la placa? Corazón como un huevito, ovoide, pedículo ancho, hiperflujo pulmonar, es lo que va a caracterizar a la doble salida del ventrículo derecho típico. La ecocardio va a dar el diagnóstico y va a ubicar dónde está la aorta y dónde está la pulmonar, qué tanto está despropuesto, y acá el tratamiento es quirúrgico, no hay otra forma. Estabilizarlo y a tratamiento quirúrgico. Tronco arterioso común, felizmente no es tan frecuente. ¿Qué quiere decir? Que no hay aorta, no hay pulmonar, hay un solo vaso arterial que tiene varios velos, que está cabalgando sobre un defecto, generalmente amplio, que está debajo de él, y que este solo vaso arterial en su trayecto va dando origen a lo que va a ser las ramas pulmonares o el tronco pulmonar, y lo que va a continuar siendo la aorta. Causa insuficiencia cardíaca de difícil manejo. Sin tratamiento, el 50% de esos pacientes fallecen antes del año de vida. Se asocia al síndrome de Dillon con ausencia de timo y parótidas. Circulación sistémica y pulmonar tienen iguales presiones. Entonces, estos chicos la clasificación son de 3 tipos. La 1 es la más frecuente, donde sale un solo vaso arterial. La primera rama que va a dar ese vaso arterial va a ser lo que corresponde al tronco pulmonar, y de ahí salen las 2 ramas pulmonares, y lo que se continúa de ese tronco arterioso común va a ser la aorta ascendente, callado, y los vasos normales del callado. La tipo 2 es que en la parte posterior del tronco arterioso, en la parte posterior, nacen directamente las ramas pulmonares, la rama derecha y la rama izquierda. Y después sigue el tronco arterioso común, y va a continuar lo que es el callado aórtico con los vasos del callado. El tipo 3 felizmente es más raro, donde nacen las ramas pulmonares por separado. La rama derecha nace de un lado y la rama izquierda nace del otro lado. Estos chicos son cianóticos con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, aumento de resistencias vasculares pulmonares e hipertensión pulmonar. El eco me va a dar el diagnóstico: un solo vaso arterial, una sola válvula, los 2 ventrículos, un CIB, y este vaso está saliendo de ambos ventrículos sobre el defecto interventricular. La radiografía, el corazón como un zapato sueco, da la impresión que tuviera arco pulmonar excavado, pero hay hiperflujo pulmonar. El electrocardiograma, ritmo sinusal, hipertrofia biventricular, y el ecocardiograma nos va a dar el diagnóstico. El tratamiento es de insuficiencia cardíaca, el tratamiento quirúrgico, tronco arterioso común diagnosticado, tronco arterioso operado. La morbimortalidad es altísima. Seguimiento estricto de las posibles complicaciones que puedan presentar. Bueno, y para presentarles resumen de las miocardiopatías que pueden presentarse, las dilatadas, que pueden ser congénitas, hipertróficas, pero también hay miocardiopatías dilatadas que son adquiridas, secundarias a procesos generalmente virales, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, donde las características son los ventrículos se ven pequeños y las aurículas se ven dilatadas, y las miocardiopatías isquémicas con fase de no compactada.
¿no? Entonces, el diagnóstico es el eco, la resonancia magnética cardíaca va a cuantificar el grado de hipertrofia y fibrosis especialmente, ¿no? Cuando esta hipertrofia es más de 30 milímetros, y el, el pronóstico es muy malo, el riesgo de muerte súbita es muy alta, la fibrosis es de bajo riesgo. Bueno, esto era lo que quería mostrarle y espero que